Gloria a Dios. Hermanos, hermanas, buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos. Una vez más, soy el pastor y evangelista Pedro Delgado y aquí estoy preparado para continuar con los estudios parafraseando el Nuevo Testamento. Hoy día, lunes 6 de enero del año 2025, vamos a continuar con este estudio, el estudio número 6. Y vamos a continuar en el capítulo 7 y a continuar en el verso 6. Terminamos en el verso 5, el estudio número 5. Y hoy vamos a continuar el estudio número 6, a continuar con el verso 6. Dice así, vamos a dar lectura y nos adentramos a este estudio. Dice así la palabra del Señor. Verso 6. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. O sea, en el estudio anterior estaba hablando Pablo acerca de la mujer que no se negara al hombre y el hombre no se negara a la mujer, que cumpliera con su deber conyugal. Y Pablo les estaba diciendo eso. Y luego aquí les aclara, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. O sea que no es un mandamiento. Dice, se los digo por vía de concesión. O sea, se los está dando a que ustedes lo escojan y lo hagan lo que ustedes crean conveniente, ¿verdad? Pero Pablo lo está diciendo que es lo más conveniente. Por eso dice, no es un mandamiento, sino es por vía de concesión. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Oiga lo que está diciendo Pablo. Pablo dice, quisiera que todos los hombres fueran como yo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. O sea, Pablo estaba diciendo que los hombres fueran como él. ¿Cómo era Pablo? Pablo nunca se casó. Pablo era soltero. Y él decía eso porque cuando está soltero no se preocupa de la esposa o de los hijos. Y es lo que está diciendo. Cuando nos convertimos a Cristo y Dios nos llama a un ministerio, es difícil cuando tenemos familia. ¿Por qué? Porque tenemos que dejarla, tenemos que ir a predicar. Y Pablo les decía estas palabras: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, o sea, solteros, pero cada uno tiene su propio don. Pablo tenía el don de continencia, otros no. Continencia quiere decir el don de contenerse y no tener el deseo de mujer, deseo sexual. Ese era el don que tenía Pablo, el don de continencia. No es porque fuera homosexual, ¿verdad? O no le gustaran las mujeres, como mucha gente vulgarmente luego suelen decir. No, sino aquí Pablo estaba diciendo que él estaba soltero y ya no se casó. ¿Por qué? Pablo ya no se casó porque se dedicó a servirle al Señor. Pablo no estaba viejo cuando se convirtió a Cristo. Pablo tendría unos 30 años también. Entonces no estaba viejo. Y recordemos que en aquel tiempo 30 años era un muchachito. Se casaban ya de más edad. Entonces aquí vemos que Pablo les estaba diciendo a través de esta lectura, dice, quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, o sea, que no estuvieran casados, pero cada uno tiene su propio don, unos a la verdad de un modo y otros de otro. Y luego sigue diciendo, verso 8, digo pues a los solteros, oiga, aquí lo está hablando ya bien claro, digo pues a los solteros y a las viudas, o sea, la mujer que quedó viuda y ya queda soltera,
Y al hombre, el muchacho joven que no se ha casado, está soltero, o sea que no está casado. Y aquí le está diciendo a los dos, tanto a las viudas que quedaron solteras, tanto como a los solteros que no se han casado, sean hombres o mujeres. Dice, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. O sea, solteros que no se casaran, las viudas que ya no se vuelvan a casar, y los solteros que no se casen para servirle mejor a Dios. Pero eso lo está diciendo Pablo, no es una orden, es una sugerencia para aquellos que tienen el don de continencia. Y aquí lo explica, miren, dice, pero si no tienen don de continencia, cásense. O sea, si no tienen don de continencia los jóvenes o las viudas, cásense. Dice, pues mejor es casarse que estarse quemando. O sea, cásense. ¿Por qué? Porque si no se casan, ¿qué va a pasar? Que van a ser infieles, van a ser fornicarios, van a ser adúlteros. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí, que si no tienen el don de continencia, que mejor se casen. Y luego dice, verso 10, pero a los que están unidos en un matrimonio, mando, no yo, sino el Señor. O sea, ya los que están casados, dice, mando no yo no los mando, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar. O sea, está hablando aquí que la mujer no se separe del marido, y si se separa, que se quede sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. O sea, lo mismo, que no se separe el marido de la mujer. Dice, y a los demás yo digo, o sea, los que no están casados, a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Porque muchas veces se convierten a Cristo el hombre y la mujer no. O viceversa, la mujer se convierte a Cristo y el hombre no. Y aquí está diciendo que si alguno se convierte a Cristo y el otro todavía no, que no lo abandone. Si le predica y no hace caso, no importa, no lo abandone. ¿Por qué? Porque dice que si ella o él convienen en vivir con esa persona cristiana, que no lo abandone. Dice, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él conviene en vivir con ella, no lo abandone. Se está hablando a los dos. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera sus hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. O sea, lo que está diciendo aquí, que si nacen sus hijos, siendo él cristiano y ella no, o ella cristiana y él no, dice que el marido incrédulo se santifica en la mujer, o la mujer incrédula se santifica en el marido crédulo. Y es lo que está diciendo, para que sus hijos sean santos y no sean inmundos. Pero si el incrédulo se separa, o sea, si el marido que es incrédulo, que no cree en el Señor, nada más ella, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. O sea que si él o ella se separa el incrédulo, sepárese, dice, pues no está el hermano o la hermana sujetos a servidumbre. No nos está Dios forzando a que a fuerzas estemos ahí. A menos que los dos sean creyentes, entonces sí, hasta que la muerte los separe. Pero aquí dice que si nomás uno es creyente y el otro no,
que se convierte uno y el otro no, que no lo abandone, que no lo se separe. Dice, pues pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no es el hermano o la hermana estar sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si quizás harás salvo a tu mujer? O sea, aquí está hablando tanto el marido como la mujer, creyentes, que no se separen a menos que ellos quieran separarse. Si ellos no quieren separarse y te dan permiso que sigas tu religión, tu camino, ¿verdad?, del Señor, entonces dice que no te separes de él ni de ella. Dice, porque ¿qué sabes tú, marido, si quizás harás salvo a tu mujer, o tu mujer hará salvo a tu marido? ¿Por qué? Porque por medio del vivir y el testimonio y el interceder por el marido o por la mujer que no es cristiana, el cristiano, marido o mujer que son cristianos, están dando testimonio, están intercediendo por él, orando. Y eso va a hacer convencer al marido o a la mujer que no son cristianos para que se conviertan a Cristo. Por eso dice que no los abandone. Ahora, una cosa es que te conviertas a Cristo tú y tu marido o tu mujer no. Es muy diferente a que tú te cases siendo cristiano, te cases con una mundana o mundano y ya me salgas como una vez me salieron unas personas, ¿no? No, hermano, es que Dios me lo puso, yo creo que Dios me lo puso para que yo le predique y para que yo lo salve. Así me llegaron a decir. Y dije, no, porque si eso fuera, entonces Dios sería un mentiroso. Si Dios te lo puso ahí, ¿cómo es que Dios te lo puso ahí cuando Dios prohíbe que seas amigo del mundo? Allá Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿qué no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Miren, aquí lo dice Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. O sea, aquí está diciendo que si nos hacemos amigos del mundo, nos constituimos enemigos de Dios. ¿Cómo te lo va a poner Dios o te la va a poner Dios para que tú te cases con ella o con él y le prediques? Si ella o él son mundo y tú eres cristiano o cristiana. Dice la Escritura, no se unan en yugos desiguales. Y cuando la gente se casa con el hombre y la mujer se casan, se están uniendo en un yugo. El yugo es el madero ese que se le pone a las bestias, a los toros, para que vayan jalando el arado. En medio le ponen un palo largo donde en la punta llevan un fierro como tipo anzuelo, ¿verdad? Pesadísimo para abrir la tierra y sembrar. Se llama arado. Entonces eso es lo que nos dice ahí, ¿verdad? Que nosotros no podemos unirnos en yugos desiguales. Porque ¿en qué concuerda la luz y las tinieblas? Entonces ahí nos damos cuenta que esa respuesta de esas personas que Dios se los puso para que ellos se casen y les prediquen, eso no es de Dios. Esos son tus deseos carnales, nada más. Y con eso estás mostrando que no eres un cristiano nacido de nuevo. Eres un cristiano religioso, de los que nada más tienen nombre de que viven, pero están muertos. Y no te engañes. Si te casas con el mundo siendo tú un cristiano, déjame decirte que vas a pagar las consecuencias. Porque el diablo va a usar al otro. Recordemos que los que somos nacidos del Espíritu venimos a ser hijos de Dios. Y los que no hemos nacido del Espíritu, toda la gente que no ha nacido del Espíritu, son hijos del diablo. Entonces, si tú te casas con una mujer o con un hombre que no son cristianos, y tú eres cristiana o cristiano, déjame decirte que el diablo va a usar a sus hijos para echarte abajo a ti, y te va
a destruir. Y como te digo, si al quererte casar con esa persona, simplemente no eres un cristiano espiritual nacido de nuevo. Eres un cristiano que has creído a la palabra, pero en parte, no del todo. Crees en Dios, pero no le crees a Dios. Y eso es muy diferente. Entonces, ya vimos lo que está diciéndonos aquí, ¿verdad? El Señor dice: en el verso 16, porque ¿qué sabes tú, mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si quizás harás salva a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno. O sea, pero cada uno como el Señor le repartió, o sea, los dones que Dios nos repartió. Dice, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Aquí Pablo lo está mandando, es un mandamiento. Dice, pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. En aquel tiempo era muy común que los judíos cristianos que se convirtieron a Cristo quisieran que los demás que se convertían, tanto judíos como creyentes que se seguían convirtiendo, que se circuncidaran, porque eso era la ley de Moisés. Entonces Pablo les estaba diciendo que si alguno se convirtió a Cristo y no había sido circuncidado, que no necesitaba circuncidarse, y que si se convirtió a Cristo siendo circuncidado, dice, está bien, así quédese. Dice, fuiste llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el que guarda los mandamientos de Dios. O sea, la circuncisión era un ritual que se tenía que hacer y literalmente era en el prepucio del hombre, que era por higiene, era mandato de Dios. Esa era la circuncisión. Y por eso dice aquí, la circuncisión nada es. Nada es se refiere a que nada tiene que ver con la salvación. Y la incircuncisión nada es. O sea que si eres incircunciso o circunciso, al infierno vas a ir a dar si no naces de nuevo. Y no importa seas circunciso o incircunciso. No importa seas gentil o seas judío. Si no naces de nuevo, tanto judío como gentil, al infierno van a ir a dar. Fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Entonces necesitamos cada uno nacer de nuevo para poder entrar al reino de Dios. Y esto es personal. Y aquí dice que la circuncisión nada es. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque en aquel tiempo sí había esclavitud. Los compraban y los vendían. Y por eso Pablo dice aquí, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Un ejemplo lo vemos con Filemón. Filemón era esclavo y se había escapado de su amo. ¿Y qué le dijo? Cuando se convirtió a Cristo, ¿qué le dijo? A Onésimo. Onésimo era el hombre, el amo de Simón. Se le había escapado, era esclavo de Simón. Simón era esclavo de Onésimo, pero se le había escapado. Y cuando se convierte a Cristo, ¿qué hizo Pablo? Sabía que había hecho mal Simón al haberse escapado. ¿Y qué le dijo? Regrésate, vuélvete.
y vuelve con él. Dice, y ya ahí vemos en la carta de Filemón cómo le manda decir a Onésimo, aquí te lo envío, dice, pero a mí me es muy útil para el ministerio. Y si algo te debe él, anótalo a mi cuenta, yo lo pagaré. O sea, por el tiempo que se le había ido y no había trabajado ni nada, le dijo, si algo te debe, anótalo a mi cuenta. Recíbelo, dice, ya no como esclavo, sino como a un hermano. Entonces, ahí vemos cómo cuando nosotros nos convertimos a Cristo, venimos a ser libres de la esclavitud del pecado. Dice, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. O sea que cuando fueron llamados siendo esclavos, libertos son del Señor. O sea que el Señor los hace libres. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. O sea, liberto es del Señor, quiere decir que tiene la libertad. No le pertenece a Cristo. ¿Por qué? Porque era esclavo. El que fue llamado siendo esclavo. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. O sea, cuando somos libres, somos esclavos del esclavo del pecado, venimos a ser libres para Cristo. Y pasamos a ser esclavos de Cristo. Por precio fueron comprados. Por precio fueron comprados. Oiga, aquí lo vuelve a repetir Pablo. No se hagan esclavos de los hombres. ¿Cómo es que se hacen esclavos de los hombres? Pues cuando la gente, hablando espiritualmente, cuando la gente no se convierte a Cristo por continuar con su religiosidad, entonces esa gente siguen siendo esclavos de los hombres, de los líderes que formaron esa religión, porque a ellos son los que obedecen. Entonces, dice que nosotros fuimos comprados. El Señor nos compró para darnos la libertad y no ser esclavos, seguir siendo esclavos. Y nosotros, por amor, deseamos ser esclavos de Cristo. Por amor, porque en Él tenemos gozo, paz, alegría, tenemos todo en Él. Por eso dice, por precio fueron comprados, no se hagan esclavos de los hombres. O sea, no obedezcas a los hombres, obedece a la palabra, obedece al Señor. Cada uno, hermanos, en el estado que fue llamado, así permanezca para con Dios. O sea que si fuiste casado, no te cases. Y llamado casado, no te liberes. Y si fuiste siendo libre, no te cases, es lo que estaba diciendo. Pero luego dice, cada uno, hermanos, en el estado que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer. O sea, a las jóvenes, mujeres, vírgenes, que no se han casado. No tengo mandamiento del Señor, mas yo doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca, porque no es mandamiento, es una sugerencia que Pablo les da. Dice, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo se los quisiera evitar. Que dice que los tales, o sea, tanto el hombre como la mujer que se convirtieron a Cristo,
y luego se casan, dice que ellos van a tener aflicciones. Porque la casada tiene la responsabilidad de atender a su esposo y de atender al Señor. El casado tiene la necesidad de atender a su esposa y atender al Señor. Y dice que ahí va a haber aflicciones de la carne, y yo se los quisiera evitar. Sí, porque luego vienen los hijos, la mujer tiene que estar ocupada en los hijos, en el esposo y en el Señor. El hombre tiene que estar en el trabajo, en la esposa y en el Señor. Entonces, y es lo que Pablo dice, yo se los quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Oiga, Pablo lo decía en aquel tiempo, hace 2000 años, a la iglesia de Corinto, que el tiempo ya era corto. Sigue diciendo, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Lo que está diciendo Pablo aquí, que como el tiempo es corto y el Señor está a las puertas, dice que el hombre casado, los que tienen esposa, sean como si no la tuvieran. O sea, que se preocupen más por atender a la obra de Dios, por predicar el evangelio. Por eso dice, no que la ignores, no que la dejes, no, sino que le des más tiempo a la predicación de la palabra, porque el tiempo es corto y para eso nos compró el Señor. De gracia recibiste, da también de gracia, dice. Y eso es lo que nos está mencionando aquí Pablo en esta carta. Dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuvieran, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen. O sea, Pablo está diciendo aquí que si compraste terrenos, casas, negocios, qué sé yo, que hagas como que no los compraste, que no les des tanta importancia a eso se está refiriendo. Que la importancia es de predicar el evangelio, más cuando has sido llamado a ese ministerio. Dice, y los que lloran como si no llorasen, a eso se refiere. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. O sea, porque muchos cristianos han sido bendecidos grandemente y disfrutan. No está diciendo que sea malo, ¿verdad? Porque para eso te lo da Dios. Dios te bendice para que disfrutes la bendición que Dios te da. Pero Pablo aquí, como dice que el tiempo es corto, dice que los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. O sea, la apariencia de este mundo, tal como lo estás viendo así, que lo miras bonito y todo, dice, se va a pasar. Quisiera pues que estuviesen en congoja. Pablo dice, yo quisiera que estuvieran sin congoja. Congoja quiere decir preocupación, que no tuviéramos preocupaciones. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. O sea, el soltero, dice, tiene cuidado de las cosas del Señor y cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. O sea, ahí es donde está, a eso se refiere. Que el casado pues tiene que estar atendiendo las cosas de este mundo y a la mujer. Dice, hay asimismo diferencia entre las casadas y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, pero para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. O sea, ahí habla acerca de la responsabilidad que tiene la casada con el marido, al igual el marido con la casada, ¿verdad? Y Pablo dice que él no quiere que tengan esa preocupación, esa congoja. Por eso les insta a que no se casen. Pero si no tienen don de continencia, dice, cásense. Esto lo digo para vuestro provecho. O sea, no se los está diciendo porque quiera que sufran, no,
sino para vuestro provecho, no para tenderles lazo, o sea, para que caigan, no, sino para lo honesto y decente. O sea, para lo honesto y decente. Para eso lo está diciendo Pablo. Para que sin impedimento se acerquen al Señor. O sea, que no haya nada que te impida el que salgas a predicar el evangelio, que vayas, que te presentes al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. O sea, está hablando aquí que si alguno tiene su hija y ya tiene su edad para casarse, y ella quiere casarse, dice que se case, dice, no peca. Que se case, dice. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. O sea, está hablando aquí porque en aquel tiempo pues dependía de los padres si la daban o no para que se casara, o ellos la casaban. Y por eso les dice Pablo estas palabras. Es cuestión cultural de aquellos tiempos, cómo era. Ahora pues sabemos que no hay ese arreglo ni nada, que el papá no te va a dar en casamiento con el que él quiera, o te va a casar cuando él quiera, sino es la persona individualmente la que decide, ¿verdad? Y Pablo está diciendo que si tienen don de continencia, que mejor no se casen. Dice, verso 39, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Se está hablando de la mujer que si queda viuda, que si se muere su marido, dice que ella está libre y puede casarse con otro y no peca. ¿Por qué? Porque ya quedó libre del primer compromiso. Dice, puede casarse con quien quiera, o sea, con quien quiera, pero que sea cristiano, es lo que dice, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, o sea, pero yo, a lo que yo miro, dice, más dichosa será si se quedare así. O sea, sin casarse, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también que yo tengo el Espíritu de Dios. Entonces Pablo estaba diciendo que es el consejo que les daba a quienes, al matrimonio. Todo el capítulo 7 habla acerca del matrimonio, 40 versículos. Entonces es importante atender a este consejo que Pablo da, ¿verdad? Para los jóvenes es directamente esto, y para los esposos, cómo deben de conducirse y continuar adelante. Vamos a empezar con el capítulo 8 de Corintios. Es otro punto. Lo sacrificado a los ídolos, tiene como título. Dice así la palabra del Señor. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Está hablando aquí Pablo acerca de el mundo. El mundo era el que sacrificaba mucho a los ídolos, ¿verdad? El pueblo de Dios, el pueblo judío. Por eso es que cayeron, porque hacían sacrificio a los ídolos. Y aquí está diciendo Pablo que en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Está hablando ya a nosotros como cristianos. A eso se refiere. Todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece,
pero el amor edifica. O sea que, aunque tengamos el conocimiento, pero también tenemos que tener amor. Por eso dice que el conocimiento envanece. Cuando las personas son muy legalistas y no tienen, no tienen amor por esas almas, ¿verdad? Recordemos cómo Cristo por amor vino a morir por nosotros, para salvarnos. ¿Cómo estábamos nosotros? Muertos en nuestros delitos y pecados. Sigue diciendo aquí: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, o sea, para Dios el Padre, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. O sea, aquí Pablo estaba hablando acerca de lo que hacía la gente, ¿verdad? Que sacrificaban a los ídolos sus animales y todo esto. Pero dice, nosotros no. Tenemos el conocimiento de que eso no está bien, está mal. Dice, nosotros no lo hacemos. Dice, porque para nosotros el ídolo nada es. Dice, hay muchos que se llaman dioses en el cielo, en la tierra, pero nada más hay un Dios. Y que el mundo, que los ídolos, que no son nada en el mundo, son ídolos, no hacen nada. Un ídolo es una escultura sin vida, formada por hombre. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y hay un Señor, Jesucristo, por medio del cual todas las cosas son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento. Oiga, aquí lo está diciendo que no en todos hay este conocimiento. ¿En cuáles son los que no hay este conocimiento? En los religiosos. Pablo se los dijo bien claro a los fariseos y saduceos, que eran religiosos. Los saduceos no creían en la resurrección, imagínense. Y en la escritura habla de la profecía de que el niño iba a nacer y que se iba a llamar Dios con nosotros, Emmanuel. Y está profetizado también que iba a morir y que al tercer día iba a resucitar. Entonces, todo eso que estaba profetizado se cumplió. Y aunque ellos sabían todo eso, pero todavía seguían con sus ídolos, adorando sus ídolos. Y por eso Pablo dice aquí, pero no en todos hay este conocimiento. Claro que no, sino solamente en aquellos que hemos nacido espiritualmente, del Espíritu, valga la redundancia. Aquellos que hemos nacido del Espíritu somos espirituales. Por eso dice que lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, espiritual es. Entonces, en los espirituales sí hay este conocimiento, pero los carnales o los religiosos, en el mundo o en los religiosos, no hay este conocimiento. Porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. O sea, no en todos hay este conocimiento, dice, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. O sea, porque ofrecían sacrificios, comidas, animales, y la gente los comía y era sacrificado a los ídolos. ¿Y qué pasaba con eso? Su conciencia
siendo débil, se contaminaba. ¿Por qué su conciencia era débil? Su conciencia, oiga, su conciencia está hablando de la mente, el corazón. Tiene un corazón débil. ¿Por qué? Porque no tiene el pleno conocimiento. Por eso dice arriba, pero no en todos hay este conocimiento. Los débiles no tienen todo ese conocimiento, tienen quizás parte de conocimiento. Y eso, como les digo, es la gente religiosa, que tiene parte de conocimiento, pero no tiene el conocimiento de Dios completo. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Está hablando acerca de la comida, que ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero recordemos que no podemos comer lo sacrificado a los ídolos. Eso está prohibido. Dice, pero miren que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? O sea, lo que está diciendo aquí es que, un ejemplo, ¿no? Que si tú vas a una fiesta del mundo, no bailas, no tomas bebida alcohólica, pero estás allá sentado con ellos, aunque tú tienes ese conocimiento, los que tú tienes el conocimiento y no haces lo que ellos hacen, pero ahí estás. Y los débiles que te miran ahí, ellos van a pensar que está bien y ellos sí lo van a comer, lo van a hacer. ¿Por qué? Porque te miran ahí, que estás ahí, aunque no estás comiéndolo, no estás haciendo lo que ellos hacen, tomando, emborrachándote o bailando, pero estás ahí. Dice, y aquí por eso lo dice, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. O sea, se va a sentir estimulado a hacerlo, porque tú estás ahí. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Por el conocimiento tuyo, o sea, sabiéndolo tú y haciendo lo que no deberías de hacer, de estar ahí con ellos, ¿qué cosa es lo que causas? Que esas almas caigan porque son débiles, coman lo sacrificado a los ídolos, o sea, hagan lo que no deben de hacer y se van a perder el hermano débil por quien Cristo murió. De modo que ahí nosotros tenemos responsabilidad. Por eso es necesario que nosotros analicemos bien y caminemos bien siempre conforme a la palabra de Dios. Sigue diciendo, de esta manera, pues, pecando contra los hermanos o hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecan. Oiga, que aquel que está haciendo esas cosas, aquel que conociendo que no debe de estar ahí, ahí está, aunque no esté haciendo lo que ellos hacen, el hecho de estar ahí está siendo piedra de tropiezo para los débiles. Y dice que, por eso en el verso 12 dice, de esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia. O sea, estás pecando contra los hermanos porque estás lastimándole su conciencia, le estás haciendo creer que está bien, le estás haciendo herir su débil conciencia. Dice que contra Cristo pecas. ¿Por qué? Porque estás siendo tropiezo a uno de aquellos que han creído en el Señor. Y como te ven a ti ahí, piensan que está permitido y ellos se sienten motivados a
a comer a lo sacrificado a los ídolos, o a bailar, o a tomar, qué sé yo. ¿Por qué? Porque son débiles. Son débiles. Entonces dice que contra Cristo pecan esa persona. Contra Cristo pecan. Sigue diciendo. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. O sea, aquí está diciendo Pablo que si la comida le es tropiezo, le hace caer al hermano, dice, le es ocasión de caer, no comeré carne jamás. Claro, no va a comer la carne jamás en frente de esas personas que son débiles. ¿Por qué? Porque no tienen la madurez y no van a actuar tontamente. Por eso dice, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás. O sea, delante de ellos. Para no poner tropiezo a mi hermano. O sea, de esa forma no se le pone tropiezo a ningún hermano. Terminamos el capítulo 8. Vamos a comenzar el capítulo 9, es otro punto. Y espero que sigamos aprendiendo cada momento. Aquí el capítulo 8 nos habló exactamente, solamente lo que es sacrificado a los ídolos, acerca de la comida. Eso nos trató el capítulo 8, que son solamente 13 versículos. Vamos a empezar en el capítulo 9 y dice como título, los derechos de un apóstol. Dice así la palabra del Señor. No soy apóstol. Ya Pablo le estaba preguntando a los de Corinto, de la iglesia. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No son ustedes mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado son ustedes en el Señor. O sea, Pablo les estaba diciendo ahí que él les estaba dando ese mandamiento porque él es apóstol. ¿Y para qué fueron llamados los apóstoles? Dice que los apóstoles son los cimientos de la iglesia. Eso ya lo dice allá en Apocalipsis, donde Juan mira el gran trono blanco. Y dice que mira que tiene 12 cimientos y 12 puertas. Y los 12 cimientos dice que tienen los 12 nombres de los apóstoles. Y las 12 puertas tienen los 12 nombres de las 12 tribus. Entonces, por esa razón, aquí Pablo les está diciendo, no soy apóstol. O sea, lo que yo estoy como apóstol les estoy mandando son los cimientos donde ustedes deben de continuar arriba de eso. No soy libre. O sea, porque Pablo fue libre de la religiosidad. Se dedicó a servirle al Señor con toda libertad y no se sometió a ningún concilio religioso, sino se sometió al Señor. Recordemos que Pablo era miembro del Sanedrín también, al igual que Nicodemo. Pablo no era cualquier persona, era un hombre que tenía autoridad. Dice, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. Claro que lo vio, se le apareció cuando iba camino a Damasco. ¿No son ustedes mi obra en el Señor? O sea, les estaba diciendo a los corintios, ¿qué no son ustedes los que se convirtieron porque yo vine a predicarles la palabra? Son mi obra. O sea, yo hice esta iglesia, la formé en el Señor, con el poder del Señor. Y dice, si para otros no soy apóstol, para ustedes sí lo soy, porque ustedes son mi apostolado. Dice, y contra los que me acusan, esta es mi defensa. O sea, porque había muchos que no querían obedecer. Decían, no, pues ¿qué apóstol va a ser?
¿Qué apóstol va a ser? Pues no anduvo con Jesús y por eso dudaban. Y por eso les dice él que si para otros no es apóstol, dice para ustedes lo soy, porque ustedes son mi apostolado. Y dice, y contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? O sea, no de emborracharse, sino de beber la bebida, lo que puedan tomar. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles? O sea, Pablo estaba diciendo, porque los otros apóstoles sí tenían mujer, aunque no, lo que sí se mira bien es la suegra de Pedro. Entonces ahí vemos que si tuvo suegra, quiere decir que tuvo mujer, ¿verdad? De ahí sí se da literalmente que sí. Pero de los demás no menciona de las mujeres, pero aquí Pablo lo está diciendo. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, o sea, una hermana por mujer, o sea, por esposa, como también los otros apóstoles. O sea, había algunos que sí. Por ejemplo, Juan no era casado, era joven. Pero de Mateo, de los demás, no se menciona más. Pero Pablo está diciendo aquí que los hermanos, los otros apóstoles llevaban una hermana por mujer. Dice, y los hermanos del Señor, y Cefas. O sea, aquí está hablando de Pedro. A Pedro era el apóstol Pedro. Aquí está reconociendo que también él tenía mujer. También los hermanos del Señor, o sea, los hermanos del Señor Jesús. Pero recordemos que los hermanos del Señor Jesús no eran apóstoles, porque los hermanos del Señor Jesús no creían en Jesús cuando Jesús andaba predicando, cuando juntó sus 12 apóstoles. Dice, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Dice, o solamente yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. O sea, porque todos los demás pues, no trabajaban y seguían predicando y bueno, el Señor dijo que el obrero era digno de su salario, ¿verdad? Pero aquí Pablo está diciendo esto. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? O sea, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Todo el que se daba de alta al ejército, que se convertía en soldado, le pagaban. Y aparte le daban todo su uniforme, le daban toda su armadura, le daban entrenamiento. Y por eso dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? O sea, de los que andan trabajando para otra gente en la viña, trabajando. Dice, ¿quién trabaja en la viña, siembra su viña, trabaja y no come de su fruto? O sea, cuando están cosechando ellos pueden comer. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? O sea, los mismos pastores que andaban allá, pues comían y se alimentaban del rebaño, de la leche del rebaño. Se alimentaban. Sigue diciendo, ¿digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? O sea, Pablo estaba diciendo, esto lo estoy diciendo nomás yo porque soy hombre. Y luego les hace otra pregunta, ¿no dice esto también la ley? Y aquí se los menciona. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. O sea, el buey andaba en la parcela trabajando, trillando, arando con el arado, arrancando hierbas, todo, removiendo la tierra. Y dice que a ese buey que trilla no se le debería de poner bozal. O sea que si volteaba para un lado y se comía unas hojas de la planta, que lo dejara. Dice que está escrito aquí, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Y luego les pregunta Pablo, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Por nosotros está escrito. O sea, les pregunta y Pablo mismo contesta,
por nosotros está escrito. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. O sea, todos los que trabajamos para el Señor, la esperanza es recibir ese fruto. ¿Y cuál es el fruto? Bueno, como cristianos recibimos bendición de Dios. El fruto es el que llevamos ante Dios, que las almas se convierten a Cristo por el sacrificio que tú haces de andar predicando el evangelio, gastando tu propio dinero, dejando tu familia por ir a predicar, dejando tus negocios, dejándolo todo. Porque primero es las cosas de Dios. Sigue diciendo, si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, ¿es gran cosa si cegáremos de ustedes lo material? O sea, Pablo estaba diciéndole, si nosotros andamos acá predicándoles lo espiritual, dice, ¿es gran cosa si cegásemos de ustedes lo material? O sea que cuando andas predicando allá, y lo digo por mí, me han dado cosas, comida, no te falta. Y a eso se está refiriendo aquí Pablo. Que es gran cosa si cegáremos de ustedes lo material. Si otros participan de este derecho sobre ustedes, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. O sea, Pablo está diciéndoles aquí que aunque tienen derecho, dice, nosotros también tenemos derecho, pero no hemos usado de este derecho. O sea, no usan de este derecho, dice, sino que lo soportamos todo. Lo soportan ellos trabajando o pasando necesidades, por no poner ningún tropiezo al evangelio de Cristo. Y como vemos hoy en día, cuánta gente sirve de tropiezo porque solamente forman sus iglesias para sacarles el diezmo, dicen ellos, y estar viviendo de ellos, pero no les predican la palabra, no les reprenden del pecado para que la gente no se vaya, sino que están ahí esperando, siempre buscando cómo saquearles, cómo vivir de ellos. Y por esta razón es que Pablo les estaba diciendo estas palabras. Dice que ellos no abusaban de ningún derecho, dice, sino que lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Porque mucha gente, incluso a mí me han dicho, oye Pedro, y está bien que estén exigiéndole el diezmo, le están pide y pide a la gente el diezmo. Y ya les tengo que explicar yo, el diezmo yo lo enseño, mas no lo exijo. Y les pongo un ejemplo. Cuando tú plantas un arbolito de limones, ese arbolito tú lo vas cuidando, le vas echando agua, le vas echando abono, le vas arrancando las hierbas, lo vas cuidando. Y a su tiempo, cuando ya maduró ese árbol, cuando ya es un árbol sazón y ya es tiempo de que dé fruto, sin que tú le estés diciendo que te dé fruto, él solito por naturaleza te va a dar abundantes limones, porque esa es su forma de limón, ¿verdad? Su naturaleza te va a dar limones. Y si tú lo atiendes bien, lo cuidas bien y le das todo lo que necesita, te va a dar muchos limones. En lo espiritual es lo mismo. Yo me preocupo por la gente, enseñarle lo que Dios dice. Ahí tú decides, en tu libre albedrío, tú decides si obedeces o no obedeces a la palabra de Dios. Yo solamente lo enseño. Pero déjame decirte que cuando enseñas bien al arbolito, lo mantienes, le das todo, es como una persona cuando le enseñas todo con amor, se lo haces mirar en la escritura y no le exiges,
sino solamente se lo enseñas, esa persona va a ir madurando, va a ir adquiriendo el conocimiento y por naturaleza te va a dar el diezmo. Y yo te lo digo porque yo lo he visto, lo he vivido, conozco personas que así han pasado con ellas. Entonces, por eso es importante que la escritura sea bien explicada, enseñada, porque la escritura es la que hace la obra, no es el hombre. En este caso, no soy yo, sino es el Señor por medio de su palabra que yo estoy exponiendo aquí. Y así es como es Dios glorificado. Bueno, hermanos, hasta aquí terminamos con el estudio número 6. Es para mí un gozo, una alegría haber estado aquí compartiendo con ustedes. Y el deseo de mi corazón siempre es lo mismo, que seas bendecido y que la palabra te convenza y te lleve al arrepentimiento si aún no te has convertido a Cristo. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.